Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Último preguntas y respuestas del año 2021, chavales. Y vamos con todas vuestras preguntas que habéis dejado en el cajón de comentarios. Pero antes de responder a todas las preguntas, deciros que de cara al 2022, evidentemente, seguiremos con esta sección donde, oye, de alguna manera podemos conocernos un poquito más. Y bueno, un poquito también saber mi opinión respecto a otras cuestiones pues que no hayan salido en el canal. Entonces nada, si queréis que vuestra pregunta salga en el siguiente preguntas y respuestas, que ya será obviamente en 2022, deja tu pregunta aquí en el cajón de comentarios de este vídeo e insisto, reitero, saldrá tu pregunta dentro del siguiente vídeo. Ahora sí, sin más dilación, vamos con el preguntas y respuestas, el último de 2021. Comenzamos con la pregunta de Alberto Farrés Mirabet. Nos pregunta: ¿crees realmente que tiene el Madrid alguna opción contra el Barça en Champions? Pues, obviamente estás hablando del femenino, y obviamente te tengo que decir que no veo ninguna posibilidad real a nivel competitivo de que el Real Madrid pueda eliminar. Otra cuestión es que el equipo pueda dar una buena imagen, mostrar buenas prestaciones con las limitaciones que tiene con respecto al Barça, y que pueda hacer un digno papel. A partir de ahí, a doble partido, lo veo francamente imposible, porque el Barça no es solo el mejor equipo de la primera Iberdrola, de la Liga Española, sino máximo candidato desde mi punto de vista, un poquito por encima del Olympique de Lyon para ganar la Women's Champions League. Vamos ahora con la pregunta de Daniel Madrid, que nos pregunta en este caso sobre básquet. Cuando estén recuperados Tompkins, Yabusel y Randall, ¿pondrías alguno para jugar en el puesto de 3? Pues bien, creo que tenemos suficientes elementos exteriores, a priori, a no ser que otra vez sigamos sumando casos COVID en la línea exterior o tengamos problemas en forma de lesión. Considero que tenemos jugadores suficientes para el puesto de 3 y no tener que andar reconfigurando el roster con 4 haciendo de aleros altos. Así que en principio no veo muy factible que Tompkins, Yabusel y Randall jueguen de 3, y en el caso de que por urgencia máxima uno de esos 3 tuviera que hacer esa funcionalidad dentro de la plantilla, apostaría por Gerson Yabusel antes que los otros dos, más que nada porque es más rápido y más móvil para poder ubicarse dentro del puesto de alero. Vamos ahora con otra pregunta de baloncesto, en este caso de Duposa. ¿Tienes alguna información de lo que va a hacer el Real Madrid con JC Carroll? ¿Se le hará contrato para la segunda mitad de temporada? ¿Se fichará a un perfil parecido o no se fichará? Bien, lo último que sabemos desde Madridismo al Día TV es que no se va a fichar a nadie. No va a haber movimientos, a no ser que haya una sorpresa tremenda. En principio no se espera ningún movimiento, incluido el de JC Carroll, que no se espera que vaya a jugar esta temporada en el Real Madrid. Eso es lo que al menos sabemos a día 30 de diciembre del 2021. Veremos qué pasa en 2022, pero lo veo muy, pero que muy complicado, muy difícil. Ahora vamos con una pregunta que es un poquito larga, de nuestro buen amigo AlexisBro86. Ahí os dejo la pregunta donde se extiende un poquito más Alex, pero básicamente, en general nos dice: ¿no te molesta que el Madrid no fiche o no lo haga bien cuando se fugan muchas de sus estrellas del equipo de básquet? Y aquí nos expone varios casos, con el Chacho, Doncic, Prepelic, el Facu Campazzo, Gavidec, etc. Bueno, me voy a quedar particularmente porque yo creo que no todos los casos son igual de extremos o exagerados. Pero dándote la razón en tu argumentario, en tu pregunta y argumento que nos dejas en el vídeo, en el caso del Facu Campazzo creo que fue bastante drástico el cambio de no fichar a un base top a nivel europeo para un equipo como el Real Madrid, y se apostó por la figura de Nicola Provítola, que siendo un buen jugador y por momentos un muy buen atacante, ni mucho menos es un base completo. De hecho, en el Barça es el segundo jugador más valorado a día de hoy y es un jugador que tiene calidad consagrada, eso está claro, pero es más un especialista que un base para liderar a un equipo en defensa, en ataque, en la distribución de juego, en lo que es la base competitiva, en lo que es la mentalidad, en lo que es el talento y en lo que es el físico. Pues a la Pro le faltaban bastantes cosas. Entonces, en su caso, creo que ahí el Madrid no estuvo bien. Y luego en el caso de Gavidec, que me pones con Poirier, yo creo que la llegada de Poirier fue buenísima y tenía que hacerse en el momento que se pudiera. Es de esos jugadores que te tienes que hacer con él sí o sí. El club yo creo que sí que tenía elementos en la línea exterior para poder cumplimentar a Gavidec. Creo que no es lo mismo su baja que la del Facu, que me pareció más gravosa, aun siendo Gavidec un jugador muy importante, que lo estaba haciendo bien, pero creo que era más fácil de paliar la baja de Dec por calidad total que la del Facu Campazzo.
Y en cuanto a Poirier, pues creo que fue una gran incorporación y que fue muy buena idea traerlo en ese momento, porque además ese periodo de temporada final, hace un año, le ha venido muy bien para ir aclimatándose más rápido en vez de llegar el verano siguiente. Vamos con José Antonio, que nos habla también del fútbol femenino. Buenas noches, quisiera preguntarte si crees que podría ser una buena idea, tras la lesión de Olga Carmona, fichar a la exjugadora rojiblanca Alia Wañi para cubrir el puesto de lateral izquierdo. Muchas gracias y a la Madrid. Pues me han hablado muy bien de ella y considero que es una muy buena futbolista, pero me suena a mí que su sitio es en Italia. Entonces no lo veo viable. Creo así y es lo que me han comentado, vaya. Pero sí que considero que necesitamos una lateral izquierdo para la temporada que viene, al menos, si no encontramos algo en el mercado de invierno. Así, exponiendo tu pregunta y esta cuestión un poquito más global, considero que el Real Madrid debería mirar y testar el mercado de laterales izquierdo femenino a nivel europeo. A ver si ahí de cara al verano, pues podemos mirar algo. Francisco Javier Díaz Herrera. Mira, estas preguntas ya son un poquito más personales. Felices fiestas para ti, Francisco. ¿Cuál es tu gastronomía favorita? Feliz año y a la Madrid para siempre. Gastronomía es una pregunta global la que me haces y yo también voy un poco en esa línea. Para mí, he comido distintos tipos de comidas, como todo el mundo, de distintos lugares. Para mí la mejor es la comida española. Lo tengo tremendamente claro, la más completa, y me gusta muchísimo lo que es todo lo ibérico, jamón, queso. Me encanta la carne española, junto a la argentina es la mejor del mundo, y soy muy carnívoro, aunque también me gusta mucho la pasta, y la pasta española al igual que la italiana. Pero bueno, si tengo que quedarme algo, me quedo más con salado que dulce, aunque me gusta mucho el dulce, y de salado me quedo con los ibéricos y con la carne. Soy súper carnívoro, y hablo de carne roja, evidentemente. Aunque me gusta el pollo, pero bueno, a mí la vaca me encanta, en general la carne rojita de vaca. Miguel Fabio nos dice, ¿cuándo recuperamos, perdona, Mateo Españolo? Bueno, Mateo Españolo está jugando en Italia este año y lo está haciendo realmente muy bien, y podría volver de cara a la temporada que viene, y no veo muy viable que vaya a volver la temporada que viene, lo cual no quiere decir que sea imposible, y de hecho de la chavalada es de los que más posibilidades reales tendría de quedarse en la primera plantilla, porque ha evolucionado mucho físicamente, ha mejorado mucho el tiro de tres, aun sin ser, obviamente, ni tiene por qué serlo, porque él tiene más condiciones de robo, penetrar, de hacer un juego abierto, de ser un caudal defensivo también, y leer muy bien los pases en última instancia para mejorar a sus compañeros, pero en cuanto al lanzamiento de tres está mejorando bastante. Pero creo que todavía el club no valora la opción y creo que va a estar un año más jugando en Italia o en otro equipo. Fran Pontes, me hablas de Sonja aquí, que lo ves enchufado totalmente a diferencia de otros años. Veremos qué pasa con Mario Sonja, pero está siendo de los mejores aleros de la Euroliga. Y me preguntas por la comida favorita. Pues lo mismo, Fran. Como última pregunta te voy a decir exactamente lo mismo, pero más concreto. En este caso, ya que tú has sido más concreto, yo te voy a decir que mi comida favorita es un buen chuletón con patatas. Así, tal cual. En un buen sitio castellano-español, de comida española, y en un argentino también. En un asado argentino también me gustaría. Y brasileño también, que antes he dicho española y argentina, pero la comida brasileña y en particular la carne es fetén. Así que eso, en principio un chuletón. Sería yo con lo que me quedaría. Y nada, chicos, esta es la última pregunta del año, que me ha molado mucho porque además me está entrando una hambruna tremenda, que en estas fechas tan señaladas estoy comiendo como un animal. Espero que vosotros estéis comiendo un poquito menos que yo y que mantengáis un poquito mejor la línea que yo, porque yo me estoy pasando bastante. Pero bueno, lo dicho, chicos, pasar muy buen fin de año con vuestra gente, con vuestra familia. No hagáis tonterías, no hagáis locuras por ahí, que ya sabéis cómo está la situación ahora mismo en nuestro país en general. Y nada, nos vemos el año que viene. Nos vemos en el siguiente Preguntas y Respuestas, que ya será en 2022. Y lo dicho, dejadme aquí vuestra pregunta, no seáis tímidos. Preguntadme lo que sea, lo que os dé la gana. Así que nada, lo dicho, me podéis preguntar lo que os apetezca. Chavales, feliz año, pasarlo muy bien, disfrutar, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.